Hola a todas. Todas soy como la que les va a ir avisando cosas técnicas. Mi nombre es Perla Vázquez. Em, Les aviso que la idea es que se presenten por el chat para que esté por escrito de dónde viene cada una. Somos varias personas, la idea es que vayan incorporándose tal vez otras más. Tenemos un registro de casi 40 personas para este webinar, por lo tanto la palabra inicialmente va a ser para las facilitadoras. En un momento vamos a comenzar y voy a estar silenciando todos sus micrófonos y solo vamos a dejar abierto el de la facilitadora que esté. Entonces, en un momentito, yo creo que ya estamos por iniciar. Entonces, le doy la palabra a Eugenia, quien es nuestra otra facilitadora. Así, mucho gusto a todas. Hola, pues buenos días y muchísimas gracias por inscribirse. Déjenme, voy a poner el video solo un momento para que me vean. Bueno, les agradezco que se hayan interesado y también muchísimas gracias al Fondo Cami, sin quienes no podríamos estar conectadas con esta muy buena definición además. Pero además también pues muchas gracias por la ayuda en la difusión y en la complicidad de organizar el webinar. Mis compañeras del secretariado de Girls Not Brides en Londres también están presentes. Están Arwin Fine, que es parte del equipo de aprendizaje, más o menos así se llamaría, quienes se encargan de la investigación y lecciones aprendidas, la sistematización de lo que sabemos sobre el tema. Y está también nuestra compañera Macarena Espinar, quien es parte del equipo de membresía, que dan apoyo a la membresía directamente. Ella es quien recibe las solicitudes y las procesa. Mi nombre es Eugenia López, yo estoy a cargo de la estrategia de Girls Not Brides en América Latina. Y pues la idea de juntarnos el día de hoy es tener más información sobre lo que sabemos en la región de los matrimonios infantiles. Vamos a presentar algunas investigaciones que no necesariamente tienen el tema de matrimonio infantil al centro o de uniones tempranas, pero que permiten abordar otros temas relacionados con el tema y con la incidencia política, específicamente en el tema de análisis de presupuesto público y de costeo de las estrategias de prevención en adolescentes. Entonces, pues si les parece bien, iniciamos. Primero vamos a tener la presentación de Diana Reartes, que es de la organización Ideas Cheltic, espero haberlo pronunciado bien, en Chiapas, México. Ellas van a presentar los hallazgos con jóvenes indígenas. Bueno, te doy la palabra, Diana. Muchas gracias a todas. Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ok, bueno, empiezo entonces. Bueno, muchas gracias por invitarnos a esta reunión tan importante y tan interesante para poder tener como una visión más global y contextualizar un poco el trabajo que estamos realizando. Voy a presentar algunos resultados muy preliminares de un trabajo de investigación colaborativa que comenzó a este año, en febrero del 2018, por parte de Ideas Cheltic, que es una organización con una larga trayectoria en Chiapas. Chiapas es un estado que está en el sureste de la República Mexicana, uno de los estados más pobres de México, y con municipios y comunidades indígenas. La organización viene trabajando desde el año 2009 en la región Tojolabal, que es casi ya con la frontera con Guatemala, en los municipios de Nuevo Momón, Cruz del Rosario y Nuevo San Juan Chamula. Lo que hace Cheltic Ideas es trabajar con jóvenes indígenas
para que aprendan a tomar decisiones con plena conciencia acerca de aspectos básicos de su salud sexual y reproductiva, pero también tratando de abordar la discriminación que sufren por ser jóvenes e indígenas, la violencia, implementando procesos de construcción de paz y manejo de emociones. Esta investigación, que la hemos denominado Uniones Tempranas en Chiapas y que está financiada por CAMI, la lleva a cabo un equipo de trabajo compuesto por jóvenes que hablan la lengua materna, que hablan celtal, tzotzil, tojolabal. Ellos son Eliber, Haider, Guadalupe, Laura, Luis y Luz. Y yo soy Diana Reartes, soy antropóloga y estoy acompañando este proceso. Como les decía, se desarrolla en Chiapas, en los municipios de San Juan Cancuc, que es una comunidad perteneciente a la región de Los Altos, y en Las Margaritas, que es un municipio ubicado en la región de la selva fronteriza. En este último lugar, el trabajo se está llevando a cabo en Ejido Veracruz y Nuevo San Juan Chamula. Estos tres contextos fueron elegidos porque presentan dinámicas sociales, culturales y políticas muy diferentes, como vamos a ver. Pero los tres municipios son municipios indígenas que tienen un alto grado de marginación, que tienen un promedio aproximado de 900 habitantes cada uno, un índice de fecundidad promedio de 3.5 hijos por mujer. La escolaridad es 4 años en promedio, es decir, estamos hablando de una primaria incompleta, y con una gran presencia de iglesias evangélicas, católicas, protestantes, migración interna, juvenil. Son comunidades que se dedican a la producción cafetalera y artesanal, y otro dato que resulta también interesante es que la herencia se da por vía masculina. Hay un mapita en la siguiente diapo, Perla, si podrías ver, donde hemos ubicado estas comunidades de San Juan Cancuc y Las Margaritas, lo que está coloreado en verde y lo que más sobresale en el mapa. Bueno, los objetivos que nos propusimos en este proyecto de investigación colaborativa, por supuesto, fue conocer con un poco más de profundidad y de manera más sistemática qué caracterizaba las uniones tempranas en estas tres comunidades del estado de Chiapas, con más del 90% de población indígena, y explorar las causas, los problemas y las consecuencias. Es decir, partíamos de conocer a través de la organización y de la larga experiencia que ellos tienen, mucho de esta problemática, así como de investigaciones antropológicas que se vienen llevando a cabo en la región desde hace varios años y que fundamentalmente daban cuenta, ¿no?, de la importancia que tenían las uniones no consensuadas, forzadas o a temprana edad. Pero el otro objetivo, tal vez igual de importante que conocer las características de esta problemática, era formar a jóvenes indígenas como investigadores. Entonces, a través de un proceso de selección, incorporamos al proyecto, y son ellos los que están llevando a cabo el proyecto, a jóvenes que son de estas comunidades, jóvenes que han terminado la preparatoria o que actualmente están estudiando en la universidad, y son ellos los que han diseñado, han estado presentes desde el primer momento en que comenzamos el trabajo, y diseñaron el proyecto, el diseño de la investigación, y ahora ya están terminando el trabajo de campo. El otro objetivo, gran objetivo que nos propusimos, es diseñar estrategias que contribuyan a disminuir las uniones tempranas.
Partimos de 3 enfoques básicos en la investigación, un enfoque de juventudes, la otra diapo, que por supuesto conlleva analizar las problemáticas que afrontan las y las jóvenes, basándonos en la identidad, para aportar alternativas culturalmente apropiadas, y que correspondan realmente al contexto y a la realidad en que ellos viven, y que por supuesto implica la participación y organización de los propios jóvenes. El segundo es un enfoque de derechos, que considera a la juventud, a los jóvenes, como sujetos capaces de proponer, de participar y de buscar el ejercicio de derechos por medio de mecanismos de exigibilidad dentro de sus ámbitos municipales o estatales, con instancias de la organización civil o gubernamentales. Y por último, un enfoque intercultural, que toma en cuenta el contexto y los procesos sociohistóricos, económicos, políticos que viven las culturas celtal, tzotzil y tojolabal, como condiciones que determinan esa dinámica territorial, contribuyendo a identificar alternativas con base en la autodeterminación y la organización de cada cultura. Es decir, que para nosotros hay como 3 palabras claves, que es juventudes, derechos e interculturalidad. Gracias. La otra. Me estoy apurando mucho, no sé, pero bueno. La metodología, les decía que es un enfoque de investigación colaborativa y cualitativa. Hemos realizado entrevistas a 10 jóvenes, mujeres y varones, unidos antes de los 18 años, en cada uno de estos 3 contextos. También se han tenido pláticas informales con abuelos y con padres acerca de cómo eran las uniones en 2 generaciones anteriores a la presente, y también se van a llevar a cabo conversatorios con autoridades comunitarias, religiosas, escolares, de salud y padres de familia. Las entrevistas que ya se han concluido en este último mes fueron realizadas en la lengua materna de los entrevistados, de las y los entrevistados. Por lo tanto, esto requirió un gran trabajo, primero de traducir el guión y luego de transcribir la información recabada. Entonces tenemos un aproximado de 30 entrevistas que muestran la experiencia que han tenido muchachas y muchachos al unirse tenían que haber pasado por esta experiencia en un término no menor de los 5 años. Es decir, que hemos entrevistado, por ejemplo, a jóvenes que ahora pueden tener 19, 20 o 21 años. Resultados. Me voy a los resultados, que es algo que seguramente todos quieren saber. Los resultados, como les decía, son resultados provisorios, preliminares. Recién en noviembre, vamos bien con el cronograma, se han terminado las entrevistas, entonces el equipo está terminando las transcripciones, pero ya hemos comenzado nuestras reuniones semanales a ir identificando información relevante, algunos hallazgos, y bueno, esto es como un mini adelanto de lo que hemos ido encontrando. El rango de edad. La mayoría de estas uniones se da entre los 16 y los 18 años, siendo muy menor las que ocurren entre los 12 y los 15. O sea, tenemos de las 30, 1 o 2 casos de 12 y 13 años. Las uniones tienen como antecedente el noviazgo, es decir, esta generación de jóvenes ya no está hablando de pasar por la experiencia de un noviazgo, pero es un noviazgo muy cortito. Tenemos noviazgos, especialmente en Ejido Veracruz, en Las Margaritas, de 2 años, 3 años, pero la mayoría fueron noviazgos de entre 3 y 5 meses, y fue el embarazo el que favoreció muchas de estas uniones. Es decir, que durante esa etapa de noviazgo se dio el inicio sexual además,
y se mantuvieron relaciones sexuales sin protección. Una vez conocido el embarazo, se formaliza una unión. Muchas veces la chica huye a la casa del novio, es decir, se traslada a la casa del novio. Después de algunas semanas, el joven va con los padres a la casa de la novia y piden permiso para la unión. En ocasiones hay un pequeño convivio, se comparten alimentos, ¿no? Un pequeño convivio entre las familias. Una vez constituido ese nuevo grupo doméstico, la residencia es birilocal, es decir, que la pareja se va a vivir con los papás del esposo. En un solo caso, el chico se fue a vivir a la casa de la chica. Y esto es así como bien importante porque esto conlleva un proceso de adaptación de la joven a la dinámica de su familia política, que en muchos casos resulta en conflictividades diversas. Es un proceso de adaptación bastante difícil. Las chicas comentan que les cuesta adaptarse muchas veces a la dinámica de la vida familiar de su pareja, porque la suegra muchas veces está marcando lo que no se sabe hacer, si no se sabe cocinar, hacer qué hacer, o en San Juan Cancuc, el no saber tejer. Y esto sí, en varios casos que hemos documentado, lleva a violencia, en el caso extremo, y el regreso de la joven con su familia de origen. Es decir, hemos encontrado con que inclusive a veces no se espera a que nazca el niño o la niña, y la joven no soporta más esa conflictividad, ese acoso que recibe de la suegra, la violencia verbal o simbólica, y se regresa a vivir con sus padres. ¿Te quedan 2 minutos más, querida Diana? Muy bien. Sí. Entonces tenemos realmente ahí como un primer momento de conflictividad en estas uniones. También nos mencionan la emergencia de chismes y rumores en torno a su moral de la chica, es decir, muchas veces hay rumores que tuvo varios novios, que ese hijo que está esperando no es de su pareja, y esto entonces lleva a esa conflictividad que se instala en la pareja, y que muchas veces tenemos varios casos en San Juan Cancuc donde nos hemos encontrado con chicas que ya se han separado. La otra cuestión que se vincula con salud materna, en San Juan Cancuc nos hemos encontrado con muertes de los niños, no de las chicas, sino de niños al momento del parto o en el posparto. Y también otra cuestión que es importante es que la unión hace cambiar a nivel comunitario el estatuto de los jóvenes. Los varones, cuando se unen, se les dan cargos comunitarios que a veces ellos no quieren tener porque, por ejemplo, les impide migrar, y entonces está como quitando la posibilidad de obtener mejores ingresos, los hacen quedar en la comunidad. Y las chicas mencionan que al casarse pueden ya, y al tener su primer hijo, tener apoyos gubernamentales, y esto se constituye en una fuente de un ingreso extra. La migración es muy importante, tanto de las chicas como de los varones, antes y después de la unión. A veces el lugar donde migran, por ejemplo, el Nuevo San Juan Chamula, hay mucha migración a Mexicali, especialmente en tiempo de vacaciones, y ahí es un lugar donde a veces se conocen y empiezan a conformar las relaciones de noviazgo. Y la otra cuestión, para terminar, es que aunque se casen, el vivir con la familia del muchacho los hace estar a la pareja subordinados a la autoridad de los padres. Es decir, que ellos dicen que tienen que pedir permiso para tomar cualquier decisión. O sea, aunque son pareja, están supeditados, digamos,
a lo que los padres le dicen que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, dejo aquí, hay otras cuestiones, pero me parece que es lo más relevante. Gracias. Muchas gracias, Diana. También les queremos pedir, si van teniendo preguntas, puedan ponerlas en el chat. Yo voy a irlas recuperando. Al final de las exposiciones vamos a tener la posibilidad de tener preguntas abiertas, pero si de repente alguien tiene, recuerden que vamos a compartirles estos materiales. Ahora le voy a pedir a Fernanda si ella puede iniciar su presentación para compartir pantalla, o si no, si puedes probar tu audio para que te escuchemos. Aquí estoy. Te mandé la presentación ayer, para que nos apoyaras con la... Sí, se la mandé a Perla, pero no la recibió. Te la acabo de reenviar, Perla. Bueno, mientras voy... O dime cómo le hago para... Es que justo quería evitar esto, pero... No te preocupes, ahorita la presento. Si quieres puedes ir avanzando. Ok. Sí, bueno. Déjame, te presento primero. Gracias. Bueno, chicas, sí. Les recuerdo, por favor, cuando se vayan sumando al webinar, si se pueden presentar por escrito en el chat para que sepamos quiénes estamos. Bueno, ahora le paso la palabra a Fernanda Díaz de León. Ella es coordinadora de políticas y abogacía de IPAS México y nos va a presentar los resultados de su investigación sobre embarazo infantil y violencia sexual. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todas. Bueno, en lo que se presenta, en lo que se proyecta la presentación, les comparto un poco cuál fue la motivación y los retos con los que nos encontramos cuando decidimos hacer en IPAS esta investigación. Participamos en el subgrupo del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que busca erradicar el embarazo infantil, es decir, en menores de 14 años. Y cuando empezamos nuestra participación, queríamos entender cuál era el fenómeno, las causas, para un poco aportar elementos de definición en política pública que fueran tendientes a erradicar estos embarazos. Y la primera cuestión que nos encontramos fue que no hay información disponible sobre características sociales o de permanencia en las escuelas de estas niñas que sabíamos habían dado a luz antes de los 14 años por los registros de egresos hospitalarios, pero no había ninguna otra posibilidad de mapear o de entender cuáles eran como las constantes en las que estas niñas se desarrollaban, en qué contextos vivían. Entonces, ese fue el primer reto, que no había información disponible, y entonces empezamos a buscar toda la información que había sobre salud reproductiva disponible, y empezamos a hacer cruces, y a partir de estos cruces entender la problemática. También echamos mano de las encuestas nacionales. La que más datos nos aportó, digamos, para el cruce fue la ENDIRE, la de la dinámica de relaciones en los hogares, que si bien entrevista o encuesta solo a mayores de 15 años, que contiene algunas preguntas hacia el pasado y los contextos en los que se dan o se dieron los embarazos y las uniones. Entonces, si me das la primera, por favor. Entonces, lo que nos encontramos es que el embarazo a temprana edad es el reflejo de una situación en la que las facultades de las menores, las situaciones de marginación y las presiones de sus compañeros, familias y comunidades para unirse o para llevar a término estos embarazos es un factor determinante. En muchos de los casos encontramos que estos embarazos, insisto, en las menores de 14 años, son resultado de violencia y coacción sexual, de prácticas nocivas. Una de ellas la consideramos la unión o el matrimonio infantil. Si bien en nuestra investigación no abordamos a fondo el tema del matrimonio infantil, sí es son datos que cruzan cuando analizamos los contextos que viven las menores de 14 años que dan a luz. Entonces, justo esta presentación lo que hace es recopilar o recuperar
toda la información relacionada con unión o matrimonio infantil y presentarla aquí como un factor determinante o cómo se relaciona con el embarazo infantil. Encontramos que 9 de cada 10 embarazos en adolescentes, es decir, de niñas entre 10 y 19 años, ocurren en mujeres casadas o unidas. Y esta es una cifra que nos llama la atención. Las tasas de natalidad adolescente son mucho más altas en aquellos lugares en los que las uniones o el matrimonio infantil es una práctica cotidiana o es una práctica común que no se ve como una práctica que atenta contra la autonomía de las menores. La siguiente, por favor. También, esa, gracias. También encontramos que aunque la tasa bruta de nupcialidad ha disminuido, y esto lo podemos atribuir quizá a esta tendencia de los estados en prohibir el matrimonio infantil sin dispensas, de 7.5 matrimonios por cada 1,000 habitantes en el 99 al solo 4.6 en el 2016. Y encontramos que niñas entre 12 y 14 años que habían dado a luz un producto nacido vivo, 0.17 estaban casadas y 0.25 en unión libre. Y aunque el porcentaje es sumamente bajo, lo que sí encontramos o podemos concluir es que son más aquellas que no están en una unión, digamos, como el matrimonio, es decir, con el amparo de la ley o que se ha celebrado frente al Estado. Y de las niñas entre 15 y 17 años, el 1% estaban casadas, pero 4.46% vivían en unión libre. Los registros de las estadísticas vitales, que son un análisis que hace CONAPO sobre la fecundidad de niñas y adolescentes, nos dice que de las niñas de entre 10 y 14 años para el 2016, que habían tenido un hijo nacido vivo, 6 de cada 10 estaban en unión libre y solo el 2% se encontraban casadas. Entonces, de estos datos, lo que asomamos, o una de las conclusiones que nosotras tenemos respecto al tema de matrimonio infantil, es que su prohibición en las leyes civiles de los estados, como es el caso de México, no protege a las niñas contra los embarazos o no evita que las niñas se embaracen. La que sigue, por favor. Cuando hicimos un análisis de la ENDIRE, como les comentaba, fue una de las encuestas que más datos arrojó después de varios análisis y cruces que se hicieron con otras encuestas y con otras estadísticas, es que casi 119,000 niñas que se unieron entre los 10 y los 14 años no habían dado su consentimiento para la unión. La ENDIRE, como les decía, solo encuesta a mujeres o incluye en la encuesta a mujeres mayores de 15, pero tiene preguntas retrospectivas. Y de las mujeres encuestadas, y esto es muy importante decirlo porque no es del total de las niñas que se unieron entre los 10 y 14, solo de las encuestadas, casi el 12% dijo que no había dado su consentimiento para esa unión. Y las razones que manifestaban para la unión es que las habían obligado a unirse porque quedaron embarazadas, es decir, el embarazo es previo a esta unión, porque las robaron. Todavía hay estados como Nuevo León en nuestro país en que el rapto no se sanciona penalmente si quien rapta a la mujer se casa con ella. Entonces, este es como un destino fatal, digamos, de las menores una vez que las raptan o las roban. O fue un arreglo a cambio de dinero entre la pareja y la familia de la menor. Y también encontramos que 2.4% de las adolescentes, es decir, las mayores de 15 años, tampoco dio su consentimiento, ¿no? Entonces, aquí encontramos cifras que nos permiten concluir que una gran parte de las uniones que se dan entre menores de edad y mayores de edad es en contra de su voluntad. La que sigue, por favor. La que sigue. Y finalmente, lo que nosotros tendríamos como que aportar en el tema o en este cruce de la violencia, el embarazo y las uniones tempranas,
es que detrás de todos estos fenómenos hay una disposición por parte de la sociedad y de las familias de los cuerpos y la vida de las niñas, violentando así sus derechos y colocándolos en una exposición a riesgos en salud y vida, y limitando sus opciones o su permanencia en servicios educativos, lo que también tiene un impacto en su futuro, porque muchas de ellas, por no haber ido a la escuela o no haber concluido sus estudios a causa del embarazo, del matrimonio o de la unión, no pueden acceder a empleo formal con seguridad social y prestaciones, ¿no? Lo cual pues es un círculo de violencia, pero también de reproducción de pobreza y marginación para estas mujeres. Y como conclusión, solo decir que el embarazo infantil no se trata de menores que están ejerciendo su sexualidad con sus pares, sino que son niñas que están siendo obligadas por adultos en diferentes contextos a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza, que no necesariamente es física, sino también moral, como el chantaje, la manipulación, en un marco sociocultural que normaliza la violencia contra las mujeres y sobre todo también contra las niñas, que tiene muy poca efectividad en materia de procuración de justicia y de garantía y protección de los derechos humanos de estas niñas. Y creo que es listo. Muchísimas gracias, Fer. Disculpas de nuevo por el error de la PowerPoint. Bueno, pues ahora vamos a pasar con Mari Cabrera. Ella es directora de Sendas Ecuador y nos va a ayudar ahora a hacer el pase a la parte económica para saber cuáles son los costos que tiene la prevención versus la atención de las adolescentes. Mari, por favor, adelante. Buenos días, gracias por la oportunidad. No sé si está compartida la pantalla. Sí, lo hice, le di una orden. Sí, sí, estás compartiendo ya. Muchas gracias. Solo proyéctala, o sea, ponle... Ya, ok. Bueno, decir que gracias por la oportunidad de presentar esta investigación que se realizó en el marco de mirar la importancia de generar evidencia como base para la incidencia en política pública y el mejoramiento, en este caso, de la inversión en salud pública, a partir de mirar que habíamos generado y estamos generando mucha evidencia estadística, documental, testimonial, y que era necesario incursionar en la generación de evidencia económica sobre la omisión en salud sexual y reproductiva en Ecuador. Este es un esfuerzo conjunto que se hizo en una alianza Estado, sociedad civil, cooperación, academia, en alianza con la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Salud Pública, Sendas, con el apoyo del Instituto de Salud Pública de México y de PP Global. Esta investigación lo que busca es ir más allá de los tradicionales estudios de costos de producción de servicios para ir hacia la cuantificación de la omisión en salud sexual y reproductiva. Por tanto, es una investigación, como se ubica conceptualmente, que genera evidencia de la carga económica que representa la omisión específicamente en el ámbito de la prestación de servicios de salud, porque es una investigación hecha desde el eje de salud pública. En lo relacionado, tomamos dos grandes ámbitos de la salud sexual y reproductiva, que era la prevención del embarazo adolescente y la mortalidad materna. Perdón, Mari, antes de que continúes, si puedes proyectar la presentación para que veamos la presentación como ¿ahí? Esa mera, esa. Ya. Muchas gracias. Y entonces, con esta investigación, lo que nos permite es generar una nueva, yo diría una nueva generación de evidencia de base científica para la incidencia en política pública, toda vez que el país en ese momento había pasado de un periodo de tener una política intersectorial de prevención del embarazo adolescente basada en derechos sexuales y derechos reproductivos a una política basada en valores familiares que implicó un retroceso en la política y que ha dejado
evidencia estadística de lo que significó eso en términos de las estadística del incremento de, sobre todo del embarazo adolescente y la muerte materna. Esta fue una investigación que valoró los costos médicos directos y los costos sociales. Fue una investigación que demandó el acceso a 15 bases de datos estatales. Sin el aval del Estado no hubiera sido esto posible. Y en un primer momento, si bien la investigación tuvo una metodología general, cada pregunta de investigación tuvo una metodología específica. De manera particular, la cuantificación del costo de omisión en las causas de muerte materna relacionadas con emergencias obstétricas, se tuvieron que hacer adecuaciones metodológicas en 3 momentos por la dificultad de encontrar con claridad en los registros administrativos y en los servicios de salud los insumos que permitan cuantificar la omisión en esta causal de muerte materna. Esto significó que se tenga que hacer un acceso a dato primario, acercándonos a 19 establecimientos de salud, a la revisión de más de 1.300 historias clínicas y en el caso de la cuantificación del costo diferenciado de técnicas de evacuación uterina, la revisión de 786 historias clínicas. Entonces, al final, la investigación también llega a determinar qué sería la proyección que necesita en salud sexual y reproductiva, de manera particular en prevención del embarazo y en prevención de muerte materna. Como ven, esta es una investigación que nos tomó más de 2 años realizarla. Fue complejo identificar instancias, instituciones académicas que estén en la capacidad de hacerlo, que también tengan la disponibilidad de tiempo de hacerlo y que puedan significar, en este caso para el país, haber generado la capacidad instalada de 12 personas, tanto de la Secretaría de Planificación como del Ministerio de Salud Pública, formadas en esta metodología para poder utilizarla en hacer el costo de omisión en otros temas del ámbito de la política pública. Finalmente, luego de todo un proceso de acceso a diferentes fuentes y bases de datos, pudimos de manera global evidenciar que el costo de omisión en el año 2015, con un dólar internacional del mercado internacional del 2014, el costo de omisión en el país ascendió a 472 millones de dólares. De este total, de este valor total, más o menos el 19,6% equivale a los costos médicos directos que se refieren a la provisión de métodos de anticoncepción, a la atención de los embarazos no intencionados y a la complicación a las complicaciones obstétricas. El 80% de este monto representa el costo social indirecto que se relaciona con los años de escolaridad y los años de vida perdida, en el primer caso por el retiro, el abandono escolar, en caso de embarazo adolescente y a edad temprana, y el caso de los años perdidos por las mujeres que mueren. Sin ser una omisión, se identificó pues el costo de prevenir las fuentes de omisión, que significa satisfacer la demanda insatisfecha, y esto ascendió a 27 millones. Es decir, esta es una evidencia económica muy fuerte para la incidencia política, porque es tener la posibilidad de demostrarle al Estado con costos económicos que la omisión supera 17 veces la prevención. Y que en el caso del Estado ecuatoriano, en un momento de profunda crisis política y fiscal, optimizar la inversión pública en salud pasa por invertir en eliminar las causas de la omisión y en prevenir las fuentes de omisión, y vamos a ver qué resultados finales ha tenido.
De estos costos de omisión, 316 millones se refieren a los ingresos perdidos futuros por deserción escolar. En un año, 6.487 adolescentes abandonaron sus estudios por embarazo y esto implica 36.871 años de escolaridad perdida y 9.293 años de vida perdida por 183 muertes maternas oficialmente registradas en el 2015. Estos datos también han sido muy importantes para una incidencia política, tanto en el programa actual del Plan Toda una Vida, como para el Ministerio de Educación, como para el Ministerio de Salud, sobre todo en la dimensión de la promoción de la salud, por mirar de manera integral lo que está detrás de estas cifras, que es la responsabilidad del Estado en el proyecto de vida y en la realización del proyecto de vida de estas personas por la omisión en la prestación de servicios de salud. El costo del embarazo no intencionado, en el que se incluye el embarazo no deseado y el no planificado, es de 67.8 millones de dólares. Aquí también fue importante identificar que el costo de prevenir un embarazo y el costo de atender un embarazo es 5 veces mayor la atención y que entonces nuevamente por una imperativo económico que abona al imperativo ético, social y de salud pública, el prevenir el embarazo es más efectivo económicamente que atenderlo. El Estado invirtió 4.6 millones de dólares en atender las complicaciones del aborto inseguro. Y aquí este ha sido un gran hallazgo de la investigación al visitar los servicios de salud y al tener acceso de las historias clínicas de emergencias obstétricas, porque la penalización, la criminalización de la interrupción del embarazo, aún sea en las causales legales, hace que se hayan adoptado al interior de los servicios de salud mecanismos de autodefensa o de defensa aparente, de registrar en los partes de atención y luego en la base de datos de atención hospitalaria las emergencias obstétricas bajo otras figuras. Entonces es posible, se ha detectado, por ejemplo, que en el Ecuador la principal causa obstétrica, emergencia obstétrica que causa la muerte son las infecciones de vías urinarias. Pero cuando tú miras las historias clínicas de esos pacientes que fueron atendidos por infección de vías urinarias, los insumos médicos, los medicamentos, las atenciones que se hicieron corresponden a emergencias obstétricas con abortos inseguros o abortos en curso. Y entonces esto también ha sido muy importante a la hora de, en este momento, trabajar en eliminar las causas de omisión, porque en el sistema de registro de las atenciones, en el sistema de salud pública, hay una inmensa tarea por hacer. Aquí también en el costo diferenciado de cuánto cuesta atender un aborto seguro y cuánto cuesta atender un aborto inseguro, nuevamente la diferencia no recoge la realidad, toda vez que los abortos seguros siguen haciéndose en total incumplimiento de lo que dice la guía de práctica clínica, embarazos de menos de 12 semanas que se hacen interrupciones con legrado y en donde solamente la medicación se utiliza para dilatación, y eso incrementa e infla totalmente los costos hospitalarios, pero deja en evidencia nuevamente la necesidad de invertir en la capacitación al profesional de salud pública, invertir en equipos para MEU y trabajar todo el estigma de la ineficacia de la medicación para la interrupción del embarazo por prácticas aprendidas en los sistemas de salud, en donde la primera opción es el legrado, aunque sabemos que no, ni la más eficiente, eficaz, ni la menos costosa. Entonces aquí la diferencia por eso no es tan real y termina siendo inflada.
Finalmente, decirles de manera rápida cuáles han sido hasta el momento los resultados que hemos tenido a partir de la realización y de la difusión de los resultados de esta investigación. Primero, que los resultados del estudio, los costos, hayan sido incluidos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, en el componente de optimización de la inversión pública en salud, cuanto en el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como un justificativo para el incremento de la inversión pública de salud en métodos anticonceptivos modernos y en un énfasis de la prevención del embarazo adolescente en menores de 14 años, la violencia sexual en menores de edad y también el trabajar de mejor manera el registro estadístico, porque toda vez que podemos ver que en el país la tasa de fecundidad adolescente se ha reducido, pero merced al segundo embarazo, que es el que se lo atiende a nivel hospitalario, porque ha mejorado la atención del parto y del embarazo en el sistema de salud, pero que podemos ver que las estadísticas y los registros demuestran el incremento del embarazo en niñas menores de 12 años. Y entonces, otro resultado ha sido el incremento destinado a la prevención, sobre todo al monto que el Estado destina anualmente para la compra de métodos anticonceptivos. Y finalmente decir que a la luz de nuestra vinculación a la iniciativa, estamos seguras que la profundización o al momento que estamos trabajando en eliminar las causas de omisión, el tener la claridad de estos resultados nos permiten tener una atención especial en el sistema de registro administrativo y en las historias clínicas para que puedan ser una oportunidad efectiva de tener datos actualizados sobre la atención del embarazo en niñas, del embarazo adolescente y la vinculación que tiene a uniones tempranas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mari, muy interesante. Bueno, vamos a regresar al tema de presupuesto público, ahora que corresponde a nuestra compañera Hilda del Observatorio de Muerte Materna de México, quien va a presentar la experiencia desde el seguimiento al gasto público en México. Hilda, por favor. Me dice que todavía están compartiendo la pantalla, Mari. Ahora sí ya puedes. Ya la quito. Ya la quité. Sí. Ok, entonces ahí voy ahorita. Bueno, Hilda es la secretaria técnica del Observatorio de Muerte Materna, para de una vez poner su cargo bien. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, ¿me dicen si la ven bien? Perfecto. Ok. Sí, bueno, se ve perfecto. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a Girls Not Bright y al Fondo Cami por permitirnos estar acá. Nosotros les queremos compartir como otro punto de vista que tiene que ver más con el monitoreo de políticas públicas y una metodología para poder hacer seguimiento a las políticas públicas de salud sexual y reproductiva, específicamente de adolescentes que tenemos experiencias en ello, y particularmente de salud materna, que es nuestro principal tema. Una de las finalidades del observatorio es que a través de metodologías que sean sencillas, que sean fáciles de replicar, la sociedad civil organizada o las personas interesadas en hacerlo puedan tener herramientas para involucrarse en el monitoreo del progreso y la mejora tanto de la salud materna y perinatal como de la salud sexual y reproductiva. Diseñamos este modelo de monitoreo que hemos tenido la oportunidad de probarlo en diferentes ejercicios por varios años. Les voy a hablar particularmente de un seguimiento, un presupuesto en México, un presupuesto en salud, pero si nos da tiempo o en la segunda vuelta les hablaré un poco más de las experiencias que tenemos con el seguimiento de política pública enfocada a salud sexual y reproductiva en adolescentes. Bueno, este es el modelo, como pueden ver, tiene 5 pasos. Un paso clave es definir si una política es susceptible de poderse monitorear, de poderse evaluar, y
Y también un paso que ha sido muy importante para el observatorio es el último, que es tratar de hacer incidencia con los tomadores de decisiones para que mejoren la implementación o las características de la política pública de acuerdo a cómo se están implementando en estos momentos. Entonces, este modelo lo hemos utilizado principalmente, como mencionaba, en presupuestos, tanto de salud materna perinatal como de salud sexual y reproductiva en adolescentes y de planificación familiar. Con este modelo nos ha sido posible establecer una ruta crítica, es decir, cómo se va moviendo el dinero hasta que nosotros lo vemos, digamos, expresado físicamente, pues en la atención médica o en los insumos o en los medicamentos que nos permiten tanto cubrir una necesidad como en el caso de planificación familiar o salud sexual y reproductiva de adolescentes, como en el caso de alguna urgencia, en el caso de la salud materna. Entonces, esta ruta crítica se compone pues, de la planeación de esta política pública, cómo se envían y cómo se reciben estos recursos financieros, el ejercicio que se hace de ese gasto, si se cumplen o no las metas y qué mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen. Es un modelo que es de bajo costo, creemos que es de fácil implementación. Nos han acompañado algunas organizaciones que participan en el observatorio, que es una red de principalmente organizaciones de la sociedad civil y la academia y de algunas otras instituciones. Y como les mencionaba, un punto muy importante para nosotros es poder incidir en mejoras. Entonces, al devolver estos resultados, se buscan alcanzar acuerdos con los tomadores de decisiones que están involucrados en la política pública monitoreada. ¿Qué hallazgos hemos tenido? Pues encontramos, cuando empezamos a monitorear lo que fue en 2012, encontramos una falta de transparencia y rendición de cuentas, tanto por parte de la Federación y los estados, a pesar de que este aspecto era muy claro en los convenios que nosotros seguimos, que es una política pública que en México se llama AFASPE, que es el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones en Salud Pública, y dentro de ellos se encuentran los programas que había mencionado. No había ni siquiera el convenio estaba publicado por los estados y por parte de la Federación y los estados, lo que tiene que ver con el ejercicio de gasto y el avance de las metas. Vimos que había una falta de rectoría y supervisión por parte de la Federación. En los primeros ejercicios pudimos constatar que para ellos quedaban satisfechos con la comprobación del gasto a través de facturas, digamos de documentación, pero había muy poco acompañamiento o verificación en campo, en terreno, de lo que los estados de la República habían comprado, cómo habían utilizado ese dinero. Y a lo largo de los diferentes ejercicios nos fuimos encontrando con que algunas faltas muy graves, o sea, había estados como Jalisco, en donde habían comprado una camioneta, un vehículo con recursos de salud materna y no sabían dónde estaba ese vehículo, o una incubadora que era bastante cara, que no atinaban a decir en qué unidad médica estaba. Encontramos algo también muy preocupante, los subejercicios de hasta el 75%, y esto es muy preocupante porque sabemos, por lo menos en México, el gasto en salud no es suficiente, pero además no lo ejercen, no lo gastan, lo vuelven a devolver a la Federación, y había varios aspectos de por qué era esta situación. Encontramos presupuestos sin alineación con indicadores o metas, es decir, no había manera de ver cómo se habían gastado, o indicadores que no tenían medios de verificación, es decir, que no veíamos, no cuentan con las bases de datos para poder saber si avanzó o tener una línea de base y poder decir si se mejoró. Había también procesos tardíos en la administración de los recursos financieros e insumos, y esta era una de las principales causas para los estados de devolver el dinero a la Federación. O sea, les estaban enviando dinero prácticamente en noviembre, en algunos casos en diciembre, y era un recurso que tenían que ejercer hasta diciembre. Entonces no daba tiempo de hacer licitaciones para comprar insumos y ese dinero se terminaba devolviendo. Pero vimos también que era un mecanismo de la Federación para que ellos no se quedaran con ese subejercicio del gasto, sino que se lo quedaran los estados al hacerlos estos envíos tan tardíos. Vimos inconsistencias entre los gastos y los insumos comprados, y también reducciones importantes en las asignaciones a lo largo del seguimiento que hicimos.
Algunos desafíos que enfrentamos fue precisamente la publicación de estos convenios para poder tener acceso de qué se estaba pactando, pero además otros mecanismos que tiene digamos, la administración pública para poder saber cómo se están gastando y si van avanzando en las metas. Esta política pública era importante no tanto por su monto financiero, sino por los mecanismos que tenía de transparencia, y es que los recursos son etiquetados, entonces se lo tienen que gastar en eso y no en otra cosa. Desde la planeación está así, entonces nos parecía un muy buen instrumento de seguimiento, y esa es, digamos, una de las claves de por qué, de cómo elegir o cómo seleccionar qué política pública seguir. O sea, en nuestro caso no era, les repito, no era importante el monto financiero. O sea, en México hay otras bolsas financieras como el Seguro Popular, que son enormes, es el 80-90% de los recursos con los que cuentan los estados, y AFASPE pues es un porcentaje mucho menor, de a 10, 15%, incluso menos, ¿no? Para algunos estados 5%. Lo que vimos era el incumplimiento de cláusulas establecidas en el propio convenio, como había mencionado, y otra cuestión es que a pesar de que en México contamos con una ley para el acceso a la información y una plataforma nacional de transparencia, algunos periodos para obtener esa información son largos, entonces hay que tenerlos en cuenta cuando uno quiere, digamos, planificar el tiempo para hacer el monitoreo de alguna política pública. La otra cuestión que nos encontramos era la mala calidad de la información que nos otorgaban, y en algunos casos dificultad para entrevistar a los servidores públicos. Algunas recomendaciones que nosotros fuimos aprendiendo en el camino fue pues fortalecer nuestras capacidades en una primera parte que está contemplada en el modelo, que es el conocimiento de la política pública, monitorear en su documentación, en conocimientos técnicos como estos que demandaba la Plataforma Nacional de Transparencia, en manejar los datos, en un conocimiento del marco legal también para la participación social, y este modelo también nos permitía conjugar diferentes estrategias para aproximarnos a la información. Algunos logros brevemente los menciono, es que se mejoraron los tiempos en que se firman los convenios, lo que significa que los recursos llegan más rápidos a los estados. Antes habían 2 convenios modificatorios y eso retrasaba la llegada del dinero, ahora solamente es 1. Los recursos financieros se envían pues en el primer trimestre del año. También un punto que después, si quieren, en la ronda de preguntas podemos desatar si les interesa, es que hay más flexibilidad en los precios de referencia para las compras que hacen los estados. La federación les ponía un precio y eso les dificultaba mucho a ellos con los proveedores que tenían a nivel local poder cumplirlos, y el subejercicio ha disminuido. Los documentos del modelo que tenemos disponibles en el observatorio son estos: es una guía general que es un resumen bastante breve, un manual operativo detallado que es un hágalo usted mismo, y un tríptico que se puede descargar e imprimir. Entonces, con esto lo dejaría hasta ahí. Les comento que esta política pública, para finalizar, pues nos ha servido para hacer seguimiento también a la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente desde 2016, y recientemente tenemos un seguimiento del Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente en Chiapas con esta metodología, y también de documentación de buenas prácticas, como ha sido el caso del Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente de Oaxaca. Pues les digo que podemos seguir profundizando en algunas otras características, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Hilda, por la presentación. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestra última presentadora, que es Margaret Green, de GreenWorks, y ella nos va a dar pues alguna situación sobre cómo está el tema de uniones tempranas en la región, qué es lo que sabemos y dónde estamos en el debate. Margaret. Sí, aquí estoy en mi casa fría. Buenos días a todas. Soy investigadora y estoy trabajando en este momento con mi oh. Ok, ¿sí? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Ok. Gracias. Yo quería agradecer a Girls Not Brides y a Cami de haber
organizado este webinar para que podamos cambiar nuestras experiencias en relación a este tema importante. Estoy trabajando en este momento con Plan International como coordinadora de un estudio regional sobre el tema de uniones tempranas y sobre todo el lado normativo de estas uniones. Y yo vengo a este tema de un punto de vista global. Yo creo que la situación en la América Latina y en el Caribe ofrece desafíos a este trabajo, pero también unas oportunidades interesantes porque el tema no cabe con tanta facilidad en una definición simple que puede ser aplicada a todos los contextos y las dificultades que tenemos en la región pueden esclarecer el fenómeno en otras regiones del mundo también. Entonces yo creo que sí, la región es bien diferente de muchas otras, pero las semejanzas tienen a ver con patriarcado, violencia, falta de opciones de las niñas. Y yo creo que la región no ha sido como un lugar que necesitaba tanta atención a este tema, pero sí es muy importante. Al próximo, por favor. Uno de los desafíos que tenemos en la región es con la definición del fenómeno. Hablamos de qué es la infancia. La palabra infancia no se refiere con mucha, no es siempre aceptado como una buena descripción de la experiencia de todas las niñas o las personas que tienen menos de 18 años. ¿Qué es la diferencia entre una niña y una mujer? Cuando hablamos de matrimonio, matrimonio infantil o uniones tempranas, ¿estamos hablando solamente de niñas o también puede ser de niños? La cuestión de uniones forzados es muy interesante también porque se refiere a la violencia estructural en que las niñas faltan las opciones, no pueden tomar decisiones y a veces puede parecer que una decisión autónoma es muy constrangida por las circunstancias sociales y económicas de la niña. Y yo creo que la situación en la región también resalta esta pregunta de cómo podemos respetar la autonomía sexual de un adolescente, de una niña, y al mismo tiempo protegerla y sin describirla como una víctima. Al próximo, por favor. Y otro detalle importante en la región es que tenemos varios términos en todos los países y las comunidades diferentes. Si estamos hablando de matrimonio, unión libre o informal, o si es matrimonio civil, matrimonio religioso, si es una unión de hecho, si en algunas ciudades sería mejor hablar una unión de cohabitación. Entonces, tenemos todas estas preguntas que tienen a ver con el tipo de la unión y también podemos hablar de la naturaleza de la unión. Si una niña entró en la unión por
porque era su preferencia, si era forzada, si era deseada o si la decisión fue tomada por los padres. Entonces, esta riqueza de verdad en la región complica bastante, pero yo creo que tenemos que conocer mejor algo esencial de que estamos hablando en relación a las uniones tempranas, porque tenemos que enfrentar este desafío de no tener un vocabulario compartido. Al próximo, por favor. Y por qué importa es que a veces no es bien reconocido lo de que estamos hablando. Por ejemplo, en la experiencia de mis colegas de Promundo en Brasil, donde hay un gran número de uniones tempranas, pues era un fenómeno que era completamente desconocido mismo por personas que trabajaban con adolescentes, porque no habían, sí, pensaban más o hablaban más del embarazo, pero no reconocían matrimonio infantil como algo que estaba pasando en Brasil. Sin un vocabulario compartido queda más difícil construir un movimiento contra la práctica, y yo creo que las presentaciones de hoy tienen mucho en común, pero al mismo tiempo cada una de nosotras tiene una perspectiva un poco diferente y debemos construir un espacio compartido para fortalecer este movimiento. Con términos diferentes queda más difícil comparar contextos diferentes. La práctica ocupa una posición ambigua en relación a la ley, y las leyes son inconsistentes, y esta cuestión de vocabulario contribuye a esta situación. La ambigüedad sirve a otras personas, no a las niñas. Lo que quiero decir es que muchas veces los padres o las parejas pueden esconderse a través de las inconsistencias legales y las ambigüedades. Es como es un área que no está muy bien mapeado, y así las personas, el comportamiento de algunos de los actores importantes puede no llama la atención que debe llamar. Y por último, esta falta de vocabulario compartido complica nuestras investigaciones, porque estamos hablando de manifestaciones diferentes, de expresiones diferentes del fenómeno, en qué debemos concentrarnos y en qué debemos medir. Al próximo, por favor. Entonces, el estudio regional de plan, estamos trabajando en estos 8 países con una metodología compartida que enfatiza las normas sociales. Estamos usando una metodología que se llama SNAP, que fue desarrollada específicamente para estudiar las normas sociales por CARE, y estamos usando también entrevistas semiestructuradas. Y aquí con quien son todos los grupos poblacionales con los cuales estamos aplicando la metodología. La metodología es como
es como un grupo focal que usa unos escenarios para estimular una conversación sobre las normas sociales. Y esta metodología está siendo aplicada con los 4 primeros grupos aquí, los niños, niñas no casadas, padres de niñas no casadas y niñas casadas antes de los 18 años. Y, los primeros 3 grupos. Y a partir de las niñas casadas antes de los 18 años, estamos haciendo entrevistas semi-estructuradas. Lo que queremos enfatizar es que lo importante para nosotros son las recomendaciones que están saliendo, que podemos recomendar a nivel de las normas culturales y sociales para cambiar la posición de la niña en la sociedad. Y cómo transformar las normas que dejan o que ponen las niñas en su posición subordinada. Estamos llegando al final del estudio y el lanzamiento será en el 18 de febrero en la ciudad de Panamá para el Foro Internacional de Matrimonio Infantil que en la región. Disculpe, yo no mencioné 2 otros detalles importantes en relación a este estudio. Estamos usando datos cuantitativos, también describiendo los contextos en los 8 países, pero también estamos haciendo un análisis del contexto de las leyes y las políticas que tocan en el tema de uniones tempranas. Entonces, tenemos datos cuantitativos, las políticas, las leyes y políticas y la metodología cualitativa. Gracias. Muchísimas gracias, Margaret. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todas por participar. Me gustaría retomar un par de preguntas del chat y hacerles a ustedes una pregunta como para reflexionar juntas. La primera es, del chat nos están preguntando que en los temas de prevención, ¿cuáles serían las intervenciones críticas para prevenir y atender el tema de las uniones tempranas, toda vez que está enraizado en la cultura de varias comunidades en nuestra región? Creo que se relaciona mucho con la pregunta que yo les había planteado de cómo podemos unir estos temas que ya son prioridad, que ya tienen un poco de avance en la región, con el tema de abordar las uniones tempranas. Y preguntan también para Diana Reartes si a las entrevistas que se hicieron en Adolescentes Unidos se les preguntó que si no se hubieran embarazado tendrían otro plan de vida, ¿no? O sea, como creo que esa es una pregunta no solamente para Diana, si en las investigaciones se ha podido abordar el tema de cuáles son las proyecciones de planes de vida que tienen los y las adolescentes, ¿no? Y a Mari Cabrera también preguntarle que si tienen estrategias para prevenir embarazos a temprana edad en Ecuador, específicamente. Entonces, pues les pediría a todas que pensemos en esta idea de cómo podemos aprovechar lo que ya sabemos para prevención y atención de uniones tempranas. Y si ustedes tienen identificadas preguntas de investigación que tendríamos que tener en la región para profundizar en el tema, ¿no?
Entonces, si les parece bien, hacemos el mismo orden. No sé, Diana, si quieres iniciar tú, por favor. Hola. Ahora, te escuchamos. Sí, sí indagamos en las entrevistas si ellos tenían otros proyectos, y efectivamente sí. Muchas chicas querían seguir estudiando, como terminaron la secundaria o estaban en la prepa, había un deseo de continuar sus estudios. En las que habían migrado a Tuxtla, por ejemplo, tenemos varias chicas que se trasladan a Tuxtla, que es la capital del estado, para trabajar como empleadas domésticas, en comercios, y nos decían que sí, el embarazo había frustrado esa posibilidad de seguir teniendo su propio dinero, de seguir apoyando a sus familias, de tener una mejor vida. En los varones lo mismo, ¿no? Varios varones habían migrado a Ciudad de México en varias ocasiones, también a Mexicali, como les decía, los de Nuevo San Juan Chamula. Hay toda una red que favorece la migración de jóvenes, chicas y chicos a Mexicali, y también ellos manifestaban que se unieron y volvieron a su comunidad, ¿no? O sea, les es más fácil unirse y volver a su comunidad, pero entonces vuelven a trabajar, a apoyar a su familia en la milpa, en el comercio, en la artesanía, ¿no? En la cuestión del café, pero trabajan ayudando ya a la familia, ¿no? No tienen un trabajo autónomo como lo tenían cuando habían migrado a las ciudades. Y sí, está esa frustración en algunos casos de no poder continuar los estudios, que en algunos estaba como proyecto, pero en otros es más el no tener, ahora tiene más gastos, dicen, ¿no? Hay que mantener a una familia, hay que mantener al niño, el niño se enferma, en fin, tienen niños, pero son bebés o niños de 1 año máximo. Entonces tienen más gastos, ellos dicen, y ahí no tienen autonomía para disponer de su propio dinero, porque como vuelven y trabajan con su familia, dependen también mucho de lo que le dan los padres, ¿no? Del trabajo colectivo de la familia. Y sí tienen subsidios del gobierno, por ejemplo, algunas chicas tienen el subsidio de Prospera, también facilidades para construir una casa por parte del municipio, pero sí hay en muchos de ellos una gran frustración. Teníamos otra pregunta que decía, ¿cuál es la edad ideal para unirte? ¿O cuál era tu edad ideal para unirte? Y esa edad estaba cerca de los 20, 21 años, 23, máximo 25, porque también nos decían que si alguien no consigue novio y no se casa a los 25, ya se va a quedar soltera o soltero, ¿no? Eso tampoco es bueno para los jóvenes, llegar a esa edad sin haber constituido una familia. Pero la edad ideal siempre estaba como en promedio 3 años más arriba de su propia experiencia, que era haberse unido a los 16, a los 17 años, ¿no? Ese es el rango en que en estas comunidades se están uniendo, 16 o 17. Creo que sí, muchas gracias. La pregunta de Hilda. Sí, y en relación a qué temas necesitamos profundizar, Diana, ¿tienes alguna opinión que quieras compartir? Bueno, creo que hay temas que habría que, no sé si temas, pero lo que por lo menos nuestro trabajo evidencia es que estos jóvenes, aunque pasaron por la escuela,
La información, pueden haber tenido información, pero también había una pregunta que indagaba que si habían tenido información sobre cómo cuidar, y esa información no contaba, no era imprecisa, bien hay una falta de acceso, o sea, el embarazo se da por haber tenido relaciones sin protección. Entonces, creo que ese es un punto clave para nosotros, ¿no? Luego está la cuestión de que, lo mencioné, no hay casi atención al embarazo, los partos de todas las chicas fueron atendidos por parteras en sus casas, entonces no hay un contacto de esta población, de estas chicas, servicios de salud, aunque Hilda también nos podría abundar en esto. Las parteras en estas comunidades juegan un gran papel y hay muchas iniciativas de organizaciones que están trabajando con ellas para hacer más eficiente y más accesible la atención a los problemas de embarazo puerperio en la población adolescente. Pero aquí también esa atención es mediada por los datos que EGRA conocía o aconsejaba. Entonces, aquí sale de nuevo esta cuestión que a mí también me parece importante de la autonomía, ¿no? Creo que Margaret nos hablaba de la poca autonomía que tiene el sujeto, no solamente la autonomía de la decidir unir o no. La falta de autonomía se repite en diferentes cuestiones vinculadas a cuando se unen. ¿Con quién va a vivir? ¿Cuál es la relación con los padres de su novio? ¿Con quién va a atender su parte? En algunas entrevistas es si se tiene que quedar en la casa, atender la finca, cuando la familia sale a vender, por ejemplo. Entonces, la autonomía es crucial, no solamente es si se quiere unir o no, sino en todo el proceso de unión y acción. Ahí sí, por ejemplo, hay casos en que ellas decidieron regresar con su grupo doméstico ante la violencia, ¿no? Decidieron, por ejemplo, alejarse, ¿no? de la familia política y que esa familia y su ex no sepan nada de ella ni de su hijo, ¿no? Porque no quiere saber nada. Entonces creo que la autonomía es un tema que nos tiene que preocupar. De ideas, se trabaja mucho el fortalecimiento en la toma de decisiones y en los procesos de autonomía. Esas cuestiones me parecerían interesantes de seguir indagando. Y el tema de las separaciones también, pregunta Margaret, si consideras que ya se ha abordado o que tiene particularidades. ¿Cuál es la pregunta? Porque no aparece en el chat completa. Dice percepción de si se han hecho preguntas sobre... No, perdón, es que son dos distintas. Una es si puedes hablar sobre los divorcios o las separaciones, porque tiene poca atención. Y Ellen Mata habla si se abordó cuál es la percepción de las relaciones sexuales de adolescentes, si pueden realmente expresar esta parte fuera del matrimonio, me imagino. Indagamos la cuestión de las disoluciones de estas uniones y como comentaba, es en Cancún, en San Juan Cancún, donde encontramos disoluciones, separaciones derivadas la devolvieron, por ejemplo, porque no sabía tejer o no sabía cocinar, pero fundamentalmente es porque no sabe tejer. Y ahí preguntamos, ¿por
qué no sabía tejer? Y era para a Tuxtla, eran 2 casos de chicas que emigraron a Tuxtla en la adolescencia, cuando tenían 12 o 13 años. Y por eso la mamá o la hermana en un caso, porque era enseñó, ¿no? Entonces, hay disoluciones, otra es la disolución por violencia. Casos es la chica decide salir, volver a su casa, pero ese volver no es fácil. A veces la familia no acepta y se van a vivir con otro familiar y no con los padres, es decir que también hay toda una problemática que se abre para las jóvenes cuando la unión se disuelve. Y se disuelve como el hijo, o inmediatamente luego de que nace el niño. Entonces, por eso es un periodo crucial también. Eso que se está constituyendo, que es un lapso de tiempo, digamos, en que la joven se tiene que adaptar a las dinámicas familiares y entra toda una conflictividad que a veces no puede sobrellevar. En Nuevo San Juan Chamula la conflictividad aparece, por ejemplo, por la cuestión de la conversión religiosa. Si la chica pertenece a otra, ahí encontramos unas comunidades con una gran diversidad de religiones evangélicas y protestantes, y la chica y la familia convertirse a la religión del esposo. A veces la chica sí se quiere convertir, pero no su familia. Entonces, esa es otra fuente de conflictividad en este proceso inicial de constitución de ese grupo doméstico. Entonces, sí, ahí vamos a investigar un poco más las disoluciones, porque muchas de estas uniones se disuelven a los pocos meses en que se constituyen y colocan en un escenario de gran vulnerabilidad a las chicas, porque implica, digamos, también volver al grupo doméstico, tener el rechazo del grupo doméstico, enfrentarse a una maternidad solas, en una gran situación de vulnerabilidad. En Cancún, por ejemplo, también nos encontramos con el problema de una chica que tuvo a su hijo que nació con labio leporino, que este es un problema de salud muy importante en los altos, en muchas zonas indígenas, y realmente no ha podido atenderlo porque no cuenta con ningún recurso para atenderlo. Entonces nos encontramos en esa de esta chica que no sabía y tampoco sabían cómo ayudarla, ¿no? Tenía que ir a Tuxtla y no tiene dinero para ir a Tuxtla, en fin. Entonces sí creo que es seguir generando más preguntas para tratar de ver cuáles son los problemas asociados a la disolución de las uniones. No solamente nos tiene que interesar lo que también lleva a las disoluciones y las problemáticas que enfrentan las chicas cuando se separan. Sí creo que eso es un punto que tendríamos que ponerle un poco más de atención, las disoluciones. Muchas gracias, Diana. Pasamos, Fernanda, contigo, si te parece bien, con la pregunta de qué necesitamos saber o cómo podemos fortalecer el caso de abordar las uniones tempranas en América Latina, tomando en cuenta lo que ya conocemos en temas relacionados. Pues creo que uno de los pendientes para empujar en la región, en el caso específico de México, es con lo que nos encontramos para hacer la investigación, es contar con datos específicos de este grupo de la población. Porque si bien se están uniendo, se están embarazando, están dando a luz, no hay ninguna encuesta ni ningún estudio que aborde las causas.
Y pues me parece también el tema de la educación integral en la sexualidad es fundamental desde el punto de vista de la prevención de violencia sexual y el dotar a las niñas de herramientas que las empoderen y que las hagan percibirse a sí mismas incluso como sujetas de derecho. Una de las cosas que nos encontramos cuando analizábamos los datos es que la gran mayoría de niñas que dan a luz o que se unen lo hacen en contra de su voluntad o sin tener como una idea de un proyecto de vida diferente al ser madres y unirse. Entonces, me parece que esas dos serían como rutas urgentes. El primero, empoderar a las niñas vía educación integral en la sexualidad, proyecto de vida. Y la otra es, con urgencia, mapear, porque no se puede intervenir una problemática de esta magnitud sin tener claridad sobre quiénes, dónde están, cómo viven, ¿no? Sin saber estos datos. Entonces, nos parece desde IPAS que esos son como dos desafíos urgentes. Ok, muchas gracias. Y bueno, me gustaría meter mi cuchara también para decir que hay que pensar cómo llegamos a espacios no formales de educación con esa educación sexual, ¿no? Así es. Sobre todo en contextos en los que la violencia estructural va mucho más allá de la familia, ¿no? Que las niñas de verdad no tienen ningún espacio para, ya no digamos tomar decisiones por sí mismas, sino para pensar en sí mismas en actividades que les gustaría desarrollar, ¿no? Que se les ve como objetos. Exacto. Muchas gracias, Fernanda. Mari, bueno, te preguntan a ti específicamente qué prevención se deberían de tener y también te pregunto esta parte de qué necesitamos saber, cómo podemos fortalecer, abordar las uniones tempranas en la región. Bien, en el caso de los resultados de la investigación, estos fueron socializados en un momento muy crítico del país porque veníamos de haber eliminado un programa nacional intersectorial de prevención del embarazo adolescente para ir a un plan familiar liderado por los grupos antiderechos del país. Y luego con la salida del gobierno anterior quedamos en nada. En este momento los resultados de la investigación fueron fundamentales porque de la mano del Ministerio de Salud contábamos con, en un periodo de crisis, un gobierno sin recursos, la posibilidad de incidir en la necesidad de optimizar la inversión pública en salud a partir de invertir en prevención y en eliminar las causas de omisión. Y el Estado ecuatoriano tomó esta decisión. Entonces, incrementó el presupuesto de inversión, retomó un programa nacional intersectorial de prevención del embarazo adolescente y aprobó el único proyecto de inversión en salud, que es de 22 millones para la capacitación, la implementación y el mejoramiento de registros en relación a los indicadores de embarazo adolescente y muerte materna. Yo ahí quisiera coincidir con la compañera que habló de IPAS, que habló de la necesidad de mejorar el registro de datos, porque en los registros administrativos del sistema de salud pública tenemos la posibilidad de mejorar o de hacer el seguimiento al articular el número de menores de 14 años, menores de 10 años, de 12 años, que son atendidas por embarazo, por parto, por emergencias obstétricas, y a la par de hacer un buen registro de el tratamiento integral que reciban, vincular a nuevas investigaciones que permitan responder los temas vinculados a violencia. Y en eso el Estado ecuatoriano también ha invertido. Hay una nueva fase de vinculación en el registro de información que también está vinculado a la implementación de la ley integral de prevención y erradicación de la violencia de género, en donde hacer el link entre todo lo que significa atención de embarazo, parto, puerperio, violencia obstétrica, emergencia obstétrica, con las violencias. Y este tema con una desagregación etaria, territorial, intercultural, por etnia,
que va a permitir, si hacemos un buen seguimiento de que esto funcione bien y que sea vinculante, no discrecional, y que haya un buen procesamiento, va a permitir tener un espacio para investigación, pero tener un mejor registro de datos para hacer seguimiento a la política pública. Muchas gracias, Mari. Aprovecho para meter una pregunta que acaban de poner en el chat, que si se conoce investigación sobre uniones tempranas en zonas turísticas, entonces costeras o turísticas en pobreza, por si tú conoces alguna otra de este tema o pasamos la palabra a la siguiente compañera. No, en Ecuador lo que se está haciendo es un costeo que no es omisión, es un costeo, el costo de la violencia, que lo está haciendo ONU Mujeres con la institucionalidad pública, y es básicamente el costo de las violencias en el país. Pero desconozco los detalles metodológicos de la investigación porque nos desvinculamos un tantito luego de que tomaron la decisión de hacer una investigación de costos y no de costos de omisión. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, pasamos, Hilda, contigo, por favor. No sé si quieras hablar del tema de la sexualidad, que se pregunta, si hay alguna investigación o conocimiento que abone sobre cómo se percibe la sexualidad fuera del matrimonio prenupcial en jóvenes indígenas en Chiapas. Y la otra pregunta, por favor, ¿qué necesitamos fortalecer? ¿Qué nos hace falta conocer para trabajar mejor el tema de uniones tempranas en la región? Sí, muchas gracias, Eugenia. Sobre la pregunta en específico, creo que, no sé, a riesgo de decir, me parece que es un tema justamente que es un tema emergente, que se está apenas explorando. Nosotros particularmente, o yo que tengo conocimiento, hay algunos, pero que se vinculan más con la maternidad y con las ideas de maternidad, más que propiamente explorar la sexualidad, y esto refiriéndome, por ejemplo, a las poblaciones indígenas en Chiapas. Sí hay algunas experiencias, de hecho hay una antropóloga Tzotzil que se ha aproximado a hacerlo, pero desde ese punto de vista más como de la construcción de la maternidad. Se llama Juana López. Y bueno, y también sobre lo que preguntaban de las zonas costeras, no, yo tampoco tengo como algo en conocimiento actualmente. A mí me parece que precisamente es una de las lagunas, de los vacíos, de las brechas que tenemos que acortar en cuestiones de conocimiento. Me parece que el tema está siendo bastante emergente, bastante preocupante, aunque no hemos alcanzado, me parece, a pesar de estos distintos esfuerzos, que acá vemos que hay una riqueza de producción, pero me parece que tenemos esto como algunas cuestiones. En México hay obviamente una tradición trazada, y Diana es una de ellas, pero algunas otras cosas de que sí nos dejó los sexenios anteriores, como es con este incremento de la tasa específica de fecundidad adolescente. Me sumo también a lo que mencionaba Fernanda de que falta una mejor captura de los datos, desagregación de los datos, pero también a mí me parece que necesitamos también conocer qué es lo que hay de datos, porque recientemente en una experiencia de trabajo con el Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente, el Instituto de Salud de Chiapas cuenta con una información que compartió dentro del grupo sobre embarazo adolescente en el estado, que es una información que no es pública, que solamente la maneja la Secretaría de Salud, y que era una información muy rica, porque tenía una regionalización por jurisdicciones sanitarias, pues que no la vemos normalmente publicada y con datos muy actualizados. Entonces, el acceso a la información disponible con la que cuentan las instituciones, me parece que es un paso fundamental que se tiene que dar. Y caminando hacia la pregunta que tú decías, me parece pues que sí, tenemos varios pendientes en cuanto a la producción, en cuanto a cómo también utilizar esta información, esta evidencia que tenemos,
sea, en el impacto en la política pública. Me parece que tenemos que también transitar por esa parte en cómo las instituciones del Estado se están aproximando a este fenómeno. O sea, porque me parece también que hay una construcción desde las instituciones, evidentemente, como una problemática, ¿no? Otra cosa es ver, por ejemplo, con esos estudios como el de Diana, nosotros tuvimos un estudio en 2016 en el que entrevistamos a jóvenes madres y padres adolescentes, que lo estamos sistematizando muy despacio por falta de recursos, pero que fue en 6 estados del país. Un fenómeno interesante que me parece también en México, y no sé cómo se den en otros países más al interior, más en las dinámicas internas, es la heterogeneidad con la que se da, y me refiero que las tasas de fecundidad específica más elevadas en el grupo de adolescentes en México las tenemos en estados del norte y no tanto en estados como el de Chiapas, que tiene otros indicadores que tampoco es que se ubique mal o sea, no sale dentro de los primeros lugares. Sí está en estos primeros 10 estados, está en un 5º estado, pero los primeros tenemos estados como Coahuila, pues que no nos lo esperaríamos, o Zacatecas, que tienen los primeros lugares de embarazo adolescente. Y eso lo menciono porque cambia un poco mucho la dimensión en cómo conceptualizamos que es un problema, me hacía mucho sentido a las preguntas que hacía Margaret, en cuestionarnos cómo nos acercamos y lo construimos como un problema, y un problema para quién o cómo lo viven esos jóvenes, y para esos jóvenes significa o no un problema. Lo que habíamos encontrado en algunas entrevistas con estas madres y padres adolescentes es esta cuestión de me parece que metodológicamente nos tenemos que dar cuenta también de las limitaciones de la aproximación al fenómeno, que la sexualidad sigue siendo un tema que necesita mucha confianza y que muchas veces las aproximaciones que hacemos no van a tener toda la profundidad que quisiéramos, porque disponemos solamente de un acercamiento, y hablar evidentemente de la sexualidad de las personas no encontramos como totalmente la apertura, o a lo mejor a un cierto nivel, ¿no? Que nos comparten de su experiencia, pero no tan profundamente. Y eso me parece que es algo a tenerlo en cuenta. En Chiapas, este fenómeno también se configura de manera muy diferente a la que se configura en estos estados que mencionaba, porque sí es un reto para la política pública el diseñar e implementar estas estrategias, por ejemplo, de prevención, de cómo se construye esta problemática desde la salud pública, y se enfrenta con construcciones culturales de la maternidad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta dinámicas, pues más contextualizadas en la zona de los Altos de Chiapas, que es la zona con mayor densidad de población indígena del país. Tenemos que la maternidad se construye, por ejemplo, tiene mucho que ver que el cuerpo sea joven para poder ser madre. O sea, y ya consideran, y joven me refiero antes de 20 años, antes de la mayoría de edad. O sea, más allá de la mayoría de edad, se piensa se construye que el cuerpo ya no tiene la flexibilidad que debería que tiene cuando se es mucho más joven para esos procesos. Otra cuestión importante es que las mujeres no heredan la tierra en muchas etnias indígenas, y esto hace que también haya una presión hacia esas jóvenes a que tengan una pareja, a que salgan de sus núcleos familiares, pues para que otra persona, entre comillas, pues la mantenga, ¿no? Y eso las vulnera, como mencionaba Diana, en entrar a otras dinámicas de vivir con la familia de la pareja, y de que todos los demás tienen poder de decisión sobre ella, y ella no tiene disponibilidad económica o con sus propios recursos. Si enfrenta, por ejemplo, una complicación estando embarazada, no tiene dinero propio para poder buscar las soluciones, y quienes toman las decisiones es el esposo y los papás de la pareja o esposo.
Y entonces también es un gran reto, retomando una pregunta que planteaban en el chat, de cómo hacer esas estrategias de prevención cuando tenemos toda esta heterogeneidad, pues, de prácticas, ¿no? También otras dinámicas que vemos actualmente y que puedo contextualizarle a esta zona, es que el haber incrementado la oferta educativa, en el que ahora afortunadamente muchos jóvenes cuenten con escuelas que les pueden ofrecer la secundaria o el bachillerato en municipios indígenas, en las cabeceras indígenas, algo que hace 20 años no existía. Si bien ha incrementado la educación, sí crea unas tensiones que estamos viendo entre el nuevo panorama o el nuevo horizonte de vida que tienen estos jóvenes con las reglas comunitarias que siguen siendo bastante fuertes, pero que además es su cotidiano, y están creando tensiones intergeneracionales entre estos jóvenes que vemos que están expuestos a otra información, a otro tipo de desarrollo, otras expectativas de vida, junto con estas normas sociales que además se impone el colectivo más allá de los derechos individuales. Entonces, estas son, lo repito, siguen siendo retos para pensar en cómo participamos en la construcción de políticas públicas que puedan resolver estas particularidades. También este incremento en el nivel educativo que vemos, que nos parece, o desde mi punto de vista lo veo como afortunado en estas localidades indígenas. Por otra parte, tampoco es que haya muchas expectativas de qué hacer con ese incremento del nivel educativo. No hay opciones laborales en los municipios indígenas. Y si los jóvenes quieren seguir con su formación universitaria, no lo pueden hacer desde sus municipios. Hay muy poca presencia de oferta educativa universitaria en los municipios. Y también eso sigue creando un reto y ciertas tensiones con los jóvenes, con las generaciones de sus padres, de sus abuelos, con las expectativas de cuál va a ser su futuro laboral. Entonces, algunos se toman por descartados desde el inicio, en el sentido de que pueden estudiar quizás primaria, a lo mejor secundaria, y con eso completar la educación básica, que en muchos casos no llega a la mayoría. Todavía no tenemos un promedio de educación básica en estados como Chiapas o como Oaxaca o como Guerrero, pero sí implica que entonces los jóvenes tengan que decidir, y que también tiene que ver con un rol para los varones, en el sentido de que se convierten en hombres cuando tienen una pareja y sobre todo cuando tienen un hijo. Mientras son considerados como niños. O sea, el periodo de la adolescencia también es bastante emergente en muchas poblaciones indígenas. Entonces tenemos que están conviviendo ahorita con todas estas etapas emergentes, y que me parece que ha sido un gran espacio de poder compartir estas diferentes experiencias que tenemos a nivel regional, y que puede dar pie en la manera en cómo podemos ir y planteándonos ciertas preguntas en diferentes niveles, tanto conceptuales, tanto metodológicos, como ciertos pasos que podemos dar de incidencia. Me parece que pueden ser espacios bastante privilegiados para poder articular nuestras experiencias. Muchas gracias, Hilda, muy, muy interesante. Margaret, ¿quieres tú contestar cómo podemos hacer el vínculo con estos temas que ya conocemos o que nos hace falta conocer mejor? Margaret. Pues ¿puede reformular la pregunta? Perdón. Sí, pues ¿cuál es tu reflexión final sobre cómo podemos aprovechar lo que ya sabemos y qué se necesita fortalecer para abordar el tema en la región? Yo creo que debemos llegar a unos acuerdos en relación a los términos, y también yo creo que hay espacio para muchas perspectivas, pero
para hacer la incidencia es importante compartir un vocabulario y enfatizar, podemos hablar, yo creo que la cuestión de la autonomía, que limita tanto las opciones de las niñas es algo importante para resaltar. La violencia estructural y la violencia sexual también, si podemos referirnos a estos temas en cuanto estamos hablando de del embarazo y de la escolarización. Yo creo que podemos unir de cierta forma el campo en que estamos trabajando. No sé si me exprimo suficientemente bien, pero... Sí, muy bien, creo que queda claro. Bueno, pues miren, yo les agradezco mucho nuevamente que están participando, que se hayan quedado. Me preguntan también si puedo compartir un poco más de información sobre el evento que Margaret mencionó en febrero. Es un evento que se está desarrollando en colaboración con Naciones Unidas y con la OEA, con la CIM. Y la idea es justo presentar los resultados de la investigación. Las mantendremos enteradas sobre cómo suceda y cuando se confirme bien la fecha. Ni Margaret ni yo tenemos más información hasta el momento. También decirles que, como decía Perla, vamos a comprometernos a compartir las presentaciones y pues los contactos de las panelistas para que puedan tener el acercamiento y tengamos posibilidad de dar seguimiento a las conversaciones. Agradecer nuevamente a Cami por todo el apoyo logístico, de difusión, sin quienes no hubiera sido posible hacer este webinario. Y muchas gracias por el interés y por la participación. Perla, les doy la palabra a ustedes si quieren. Sí, muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Este era un primer ejercicio para compartir que tenemos distintas investigaciones en la región y que necesitamos compartir mucho más los datos para fortalecer el distinto trabajo que hace la sociedad civil. Creo que tuvimos una gran reunión, tuvimos hasta 43 participantes. Fue muy interesante ver que teníamos de distintos países de América Latina y personas que también son muy expertas y que pueden como retroalimentar muchísimo. También nos gustaría, vamos a enviarles toda la información. Esperamos en conjunto con Girls No Rights tener muchos más espacios de este estilo en español y tal vez en el futuro también en portugués, porque generalmente las discusiones que se han tenido a nivel internacional han estado solo en inglés y creemos que hay muchos aportes que podemos dar desde América Latina. Entonces, muchísimas gracias y estaremos enviándoles la información a todo el mundo. Si alguien no se registró por correo, por favor ponga su dirección en el chat, pero en general todas las personas se registraron previamente y ya tenemos sus datos. Ahí vamos a compartir las presentaciones, los datos y también vamos a tenerlo dentro de la página de unionestempranas.org, todas las presentaciones y las reflexiones finales de este webinar por si quieren compartirlo también con alguien más, tanto los textos como la grabación de la sesión, para que sea público. Entonces, muchísimas gracias a todas y pues terminamos siendo casi 3 minutos antes del cierre. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias de nuevo y pues vamos a estar socializando otros webinars que hagamos próximamente, seguramente el año que entra, para que estén atentas, por favor. Gracias. Muchas gracias. 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 Bye. Gracias, hasta la próxima también. Gracias, buena tarde. Gracias, buena tarde.